seguimos hablando con este tema que es apasionante, con Sabrina Imeye y Rosana Kramer, que estaba terminando de decirnos una cosa. Sí, si nos desplazamos al ámbito de la violencia en general, no la violencia doméstica, lo que vemos es que en todo el mundo, incluyendo la Argentina, y estoy manejando datos del Ministerio de Seguridad de los últimos años, por cada mujer que es asesinada hay 9 hombres que son asesinados. Y en general, las feministas corporativas lo que responden cuando uno dice que los varones padecen más la violencia que las mujeres es, ¿pero quién los mata? Otro varón. Primero hemos visto que no es totalmente cierto eso. Decir que la muerte de un varón es menos dramática porque lo mató otro varón es lo mismo que decir no importa que los negros mueran asesinados en el Bronx porque total los mató otro negro. O sería como decir, bueno, como el 90 y pico % de los accidentes de trabajo lo padecen los varones, cuando una mujer padece un accidente de trabajo, como hay más varones que mujeres, deben cobrar más plata los varones. O sea, justamente si hablamos de no discriminar, si hablamos de derechos humanos, eso supone no juzgar a ningún individuo por el colectivo al que pertenece. Y es justamente lo contrario de lo que está pasando. Es que ahí hay un punto que me parece que es muy interesante, que es la violencia de género. ¿Implica necesariamente que toda violencia contra la mujer es violencia de género? No. A mí me parece que no. Hay otras personas que van a creer que sí y que en todo caso van a ver si quien atenta, quien ejerce la violencia es un hombre o es una mujer. A mí me parece que es muy reduccionista pensar que cuando hay un asesinato de un hombre por parte de mujer, la mata por el hecho de ser mujer. Si no mataría a todas. Perdón, un hombre asesina a una mujer, la mata por ser mujer. Que esa es la definición de femicidio, odio de género y seguido de muerte. Hay muchísimas razones para tratar de entender un asesinato. No se puede reducir simplemente eso. Que hay que tenerlo presente, puede ser, pero después el vínculo suele ser algo que explica muchísimo más. Y ahí sí nos metemos en el tema de el femicidio. ¿Tiene que ser un agravante? Bueno, la existencia de un vínculo, que siempre sea tu marido, que sea tu mujer, que sea tu hijo, ya es un agravante en sí mismo. Entonces, hay una pregunta que a mí me queda siempre rebotando. ¿Por qué la necesidad de que los femicidios tengan una condena especial superior al resto de los delitos? Hay jueces que, haciendo un poco de forceps con el Código Penal, terminan por no aplicarlo, eso lo sé, porque me lo han contado personas muy cercanas al derecho, justamente por la tensión que genera esto, porque marca una clara desigualdad ante la ley de femicidio, ¿no? Y ahora siguen avanzando, tratando justamente de quebrar el principio constitucional de igualdad ante la ley. Otro aspecto en que los varones están perjudicados, se jubilan 5 años después en nuestro país, cuando en promedio mueren 6 años antes. Es así en todo el mundo. El secuestro parental es otro problema que padece grave. Te van a acusar de defensora de hombres. Sí, es que me enorgullezco de eso y somos muchas en el mundo. Somos muchas en el mundo que defendemos los derechos de las mujeres allí donde es necesario. Yo soy defensora del derecho a la despenalización del aborto. Claro. Creo que tenemos que debatir el tema de si debe haber o no retribución por el trabajo doméstico. O sea, hay 2 o 3 ítems de la agenda del feminismo que yo comparto, pero creo que hay mucho para trabajar en cuanto a lo que tiene que ver con derechos de los varones. Hay muchas denuncias falsas. Un poquito, cuando vos decís rápidamente esto de la jubilación, es algo que yo en el presente y hacia el futuro creo que es necesario discutir, pero también tenemos que tener en cuenta de dónde viene y entender los orígenes de esto. ¿Por qué la mujer se jubila antes en la Argentina? Porque se consideraba que hacía trabajo doméstico y que entonces en realidad su trabajo era duplicado. Esto, a mí me parece que cuando uno está, yo estoy de acuerdo en igualar la edad jubilatoria. Me parece que hoy en día se tiene que apuntar a que hombres y mujeres se jubilen al mismo tiempo. ¿Pero por qué? Porque veo los hogares actuales y cada vez hay más hombres que también se dedican a las tareas domésticas. Entonces, eso que sirvió en un momento hay que redefinirlo. Entonces, me parece que hay algunas cosas que cuando quedan más como eslogan suenan una defensa a los hombres, pero en realidad lo que tenemos que tener en cuenta es que la sociedad fue cambiando, las mujeres fueron cambiando, porque cambiaron muchísimas cosas. Digo, la
la pastilla anticonceptiva hizo que las conductas de las mujeres pudieran cambiar de forma total, que pudieran vivir su sexualidad, que pudieran vivir su pareja de otro modo, y los hombres también se fueron acomodando a eso y transformando sus costumbres. Es muy interesante ver cuál fue el origen de esto y cómo se mantiene, ¿no? Me parece, comparto lo que dice Sabrina. Otro aspecto importante que está en la agenda del masculinismo es justamente que cuando se separa una pareja, es muy fácil que una mujer, si tiene algún conflicto, como que se quiere volver a su provincia, por ejemplo, presente una denuncia falsa por violencia de género y que inmediatamente el hombre deje de ver a sus hijos y que el hombre sea considerado culpable por el mero testimonio de la mujer. Si la pena es muy alta y son años de cárcel, la prueba también tiene que ser muy alta. O sea, el rigor probatorio tiene que ser mucho más grande. Entonces, muchos hombres en todo el mundo en este momento están siendo víctimas de denuncias falsas porque está la idea del yo te creo hermana, que viola todas nuestras garantías constitucionales básicas, principio de legalidad, principio de inocencia, principio de igualdad ante la ley, que es lo central de todo esto. Sí. Entonces, el tema de las... Está de moda ser feminista, y cuando digo está de moda no estoy hablando solamente de que queda bien usar un pañuelo verde o de juntarse con determinadas personas o decir determinadas cosas. Lo que quiero decir es que se está cambiando la legislación y que esa es la parte más peligrosa toda vez que se está yendo contra el Estado de Derecho al ya no asegurar la igualdad ante la ley. Antes tampoco estaba asegurada, y esto es importante también. La ley de patria potestad, en la que la mujer tiene los mismos derechos que los hombres, es muy reciente. No es solo por historiadora que insisto en ir al pasado para ver un poco, sino que necesitamos entender. Una de las cosas que más se habla hoy en el caso de separaciones con hijos de por medio es los hombres que no pagan la cuota alimentaria. Está muy planteado y la verdad es que se encontró una solución que no es absoluta, pero que es bastante buena, que es que hay un registro y los hombres que tienen denuncias por impago de cuotas alimentarias no pueden renovar sus contratos laborales o directamente se les confisca su caja de ahorro y no puede utilizar el dinero. Hubo resortes. Ahora bien, el hombre, yo no tengo una defensa tan extrema de las conductas masculinas como la que tiene Roxana, lo que sí tiendo es a historizarlas para entender la transformación. A mí lo que me parece que hoy ser hombre está mal visto, defender a los hombres está mal visto, y hay algunos temas que afectan especialmente a los hombres que pasaron a ser tabú, como por ejemplo qué pasa cuando una mujer no permite que el hombre vea a sus hijos. Se habla muchísimo más de hombres que no pasan cuota alimentaria, y lamentablemente todos nosotros conocemos casos de mujeres que han usado o utilizan a sus hijos como rehenes en negociaciones. Como campo de batalla. Permíteme, en esta lucha que se precipitó sobre todo a partir del 2015 con el primer Ni Una Menos, ¿cuál creen que es el rol de los varones que sienten no solamente empatía, sino que apoyan y les gustaría acompañar públicamente a este movimiento, a esta lucha? Yo recuerdo en el 2015 los hombres, yo fui a esa marcha y durante las siguientes marchas también pudieron acompañar y estaban, cosa que en los últimos tiempos creo que te corren a tomatazos cuanto menos. Sí, ¿Cómo está dada la discusión, el debate? Del 2015, o sea, el ideal del Ni Una Menos para mí debería ser transformado en el ideal Nadie Menos. Ni Una Menos es que la vida de un varón vale menos que la de una mujer. Creo que tenemos, si pensamos en derechos humanos, que defender los derechos de todos. Toda muerte cuenta, independientemente de quién asesine. Creo que el problema más serio que tiene el feminismo hegemónico hoy en día es la falta de debate. Esta idea de sororidad, que una mujer no puede discrepar con otra mujer, es sumamente autoritaria. Y esto se manifiesta no solo en este concepto, sino que cuando estrenan una película como la película argentina Borrando a Papá, que cuenta justamente todos los casos en donde hay madres que presentando denuncias falsas, en muchos casos no dejan ver a sus hijos, o la película Silenciados, les recomiendo ver ambas, una película española. Cuando han sido estrenadas estas películas, Silenciados se llama, está en Vimeo, cuando se han estrenado han ido manifestaciones de feministas para que no se estrenen,
Cuando Christina Hoff Sommers, la filósofa norteamericana, esta cosa de tapar la la que boca, hablé, ¿no? claro, se presentan, no quieren que hablen. Hay un montón de casos en Estados Unidos y en España y en nuestro país también, en donde cuando algo no les gusta, van y lo que quieren es callar al otro. En las redes sociales lo que más hacen es insultar, bloquear. A mí me ha pasado que una profesora mía de la facultad, una filósofa con la que yo tenía trato cotidiano, que tiene un cargo muy alto en la justicia, defendiendo a las mujeres, con la que tenía una relación, teníamos nuestro email, cuando le empecé a plantear estas dudas, dejó de responderme, dejó de seguirme en Twitter. O sea, el silencio o la agresión es la respuesta. Y no se puede vivir en democracia, es decir, la ignorancia, si no nos centramos en el debate de ideas, no en el ataque personal y en el diálogo. Entonces, para mí, el problema más grave es ese. Por ejemplo, cuando yo voy a un programa de tele y digo que la brecha salarial no es desigual paga por el mismo trabajo, que si alguien sabe de esto, haga la denuncia porque es inconstitucional, me gritan, no, nunca piden las evidencias. Les sugiero a los oyentes, entren a la página feminismocientífico.com.ar y también al sitio de YouTube, que se llama Roxana Kramer, tienen ahí un paper mostrando cómo la brecha salarial es que las mujeres, justamente porque se dedican a la tarea de cuidado de sus hijos en el hogar, trabajan menos horas fuera del hogar. Y en su casa trabajan cuidando a los hijos. Entonces, en todo el mundo las mujeres trabajan menos horas. ¿Qué hacen? Cuando miden la brecha salarial, dividen el total de lo que ganan todas las mujeres por el total de mujeres que trabajan, sin controlar variables como cantidad de horas trabajadas, edad de la mujer, tipo de trabajo. Entonces, controlemos los datos, dialoguemos. Una democracia se construye con argumentos, no con tribalismo. ¿Sabés lo que cuesta? ¿Sabés lo que cuesta eso? El diálogo. Bueno, vos sí lo sabés. Vos lo sabés mejor que yo, Graciela, porque todo movimiento de lucha por los derechos humanos tiende a volverse dogmático y empieza a tener figuras con las que es imposible dialogar. Lo sabés mejor que todos nosotros esto. Totalmente, y además se considera traidor al que se sale del esquema prefijado por aquellos que lo saben. El saber, yo lo sé. Esta es la verdad. Los develada, de la verdad, la develada. verdad develada. Y hay buenos y malos, ¿no? Hay un mundo que se construye en donde está muy claro quién es el amigo, quién es el enemigo. Y quiero volver a lo que vos preguntabas, Pablo, sobre cuál es el lugar de los hombres dentro de este movimiento feminista, si tienen alguno. Y para mí es bastante difícil. Uno de los temas del verano es uno que se llama El violador eres tú. Y es un tema con un ritmo militarista que tiene una coreografía que también sigue formas militaristas, en donde es bastante extraño lo que se hace en ese tema en particular, porque se le pide al Estado que proteja a las mujeres al mismo tiempo que se le está diciendo al Estado que es un violador, ¿no? Y al Estado lo llevo al patriarcado y lo llevo a los hombres. Entonces, ¿cuál es la forma en la que yo me niego a pensar que en todos los hombres hay un potencial violador? Encima. Me niego. Y ese tema tiene éxito. Sí, muchísimo. Todo el mundo. Muchísimo. Y lo que me parece muy interesante es que cuando, creo que fue en Turquía, cantaron una versión de ese tema unas pocas diputadas dentro del Congreso turco, tuvo sentido eso. Fue algo que tuvo sentido. Cuando se hace en la mitad de Pinamar y estamos todos mirándolos, es algo que hacemos para sentirnos bien nosotras con nosotras mismas. En Medio Oriente, en los países musulmanes hay patriarcado, digámoslo. El tema es que ya no hay patriarcado en Occidente, esa es la gran diferencia. Ser feminista es parte de un movimiento de corrección política que ahí se conjuga con lo que ustedes estaban diciendo antes de qué pasa con el que piensa un poco diferente, cómo se trata de articular con esa persona. Y muchas veces no se puede, entonces se termina el diálogo o se pone de la vereda de enfrente, no, es un aliado de el patriarcado y de los varones. Sí. Y esto sí, la palabra aliado me parece muy interesante para pensar dentro del feminismo, porque muchas feministas también hablan de los hombres feministas como aliados.
qué sé yo, a mí no me cierra demasiado, aliades, a mí no me cierra demasiado esa figura. La verdad es que solamente pensando que los hombres son malos, hay algunos que se pueden rescatar y entonces los denominamos aliados. A unos poquitos, ¿cómo los elegimos? Claro, ¿y por cuánto tiempo? ¿Y por cuánto tiempo? Pablo, vos sos un aliado. Cuando podía ir. Un problema es que se cree que todo se resuelve en el ámbito de las políticas relativas al género. Y lo cierto es que muchos de los problemas que están en la agenda del feminismo hegemónico se resuelven por la política. Hay mucha evidencia de que bajan los homicidios de hombres y mujeres cuando hay políticas más igualitarias, cuando hay una serie de medidas públicas que hacen que todos tengan garantizado un piso. ¿Qué es lo que pasa en países como Europa del Norte? Cuando uno ve los datos de muertes de hombres y mujeres, empiezan a igualarse cuando uno ve Australia, Bélgica, Suiza, es decir, países donde todo el mundo tiene garantizado un piso, y entonces el hecho de creer que porque uno sale a la calle a decirle a la justicia, a la que creen que no funciona cuando hay 20.000 violadores presos en el país, distinto es decir que no hay que reclamar públicamente por los casos de corrupción, porque históricamente en la Argentina no se han castigado los casos de corrupción, pero sí estoy de acuerdo con vos, es con más libertad sexuales. Y con más derechos para todos, que se resuelven también los derechos de las mujeres. Pensarlo autónomamente es problemático. Y otra cosa que yo me opongo fuertemente es a una suerte de neopuritanismo que acompaña a los movimientos feministas, en donde pareciera que está mal que las mujeres usemos nuestra seducción como arma. ¿Por qué? Porque en realidad en el sexo o en lo que implica sexualidad, la mujer es siempre una víctima, entonces no se puede ver nunca que muchas veces las mujeres decidimos vestirnos de determinada forma, decidimos hablar de determinada forma, decidimos seducir. Los hombres también seducen, por supuesto, no es algo exclusivo de las mujeres, pero esto hace que no sea siempre en una relación de hombre y de mujer el hombre el más fuerte. Sí. Las mujeres también tienen muchísimas fortalezas que son muy diferentes. No hay tanta fuerza bruta, pero hay otras. Sí, y la imagen del feminismo es que la mujer siempre es una pobre víctima que necesita de tutelaje de todo tipo. Necesita espacios seguros, safe spaces, tutelaje, se la trata como menores de edad. Como menores de edad, y yo no quiero que me traten como menores de edad. Y esta idea que dice Sabrina del puritanismo dentro del feminismo es fundamental. Las feministas radicales quisieron prohibir el porno en Estados Unidos, y acá hubo ecos de eso. Quisieron prohibir la prostitución, y ahora está el debate en la Argentina en torno al tema de la prostitución. La prostitución disminuye cuando las mujeres tienen más opciones de trabajo. Y hay un reducido grupo que quieren trabajar y tienen que ser libres de hacerlo como quieran. El tema es tener auténtica libertad. Por eso hubo una reacción al Me Too, que tuvo lugar no casualmente por parte de francesas, Catherine Deneuve y la filósofa Peggy Sastre, cuyos libros sobre feminismo disidente, así se llama esta corriente, recomiendo porque están científicamente informados, que dijeron que los hombres debían tener derecho a importunar. Es decir, se confunde lo que es el acoso, que tradicionalmente era que alguien ubicado en una jerarquía superior pidiera sexo a cambio de favores o una insistencia desmedida, con una seducción torpe. Y no es fácil seducir, y a veces los hombres seducen de manera torpe, y como bien señaló Sabrina antes, en otras épocas se seducía de otra manera. Por tanto, este contenido puritano, en donde se considera que la prostitución está mal, pero el trabajo peligroso del tipo que se cuelga de un techo para limpiar un vidrio, eso no importa. No, y a mí me preocupan mucho los jóvenes. ¿Cómo hace un chico de 17, 18 años para tratar de seducir a una chica? Y no ser ofensivo. Claro, pero aparte hay muchos temas, ¿no? Digo, chicas que se dan cuenta que en el momento en el que decidieron tener sexo con un chico de la misma edad, digo, no lo hagamos más complejo. 2 adolescentes deciden tener sexo, pero la chica se da cuenta 2 semanas después que en realidad ella en ese momento no quería, que no lo dijo. Porque no dijo que no, pero se da cuenta que no quería, que tal vez él insistió de más, que ella no se supo ir a tiempo.
¿eso lo convierte al chico en un violador? Si ella nunca dijo que no. Si ella puede obtener un beneficio en términos de notoriedad pública, economía, con un juicio, o tal vez sin ningún beneficio. Estoy hablando más de la cotidianeidad, de lo que le está pasando a los adolescentes, estamos volviendo al hombre que tiene que pedir permiso para darle un beso a una mujer, para no ser tratado de abusador. Y se pierde mucho el encanto de la seducción, y me parece que esa fue parte de la defensa de las francesas, de tenemos que ser más libres y tenemos que poder vivir con más plenitud todo esto, no con más censura. Ha crecido el movimiento MTOW, que es el movimiento Men in Their Own Way, hombres que no quieren saber absolutamente nada con las mujeres. Es un movimiento que tiene muchas expresiones, busquen en Facebook, busquen en Internet, hombres que justamente por el panorama presente, en donde tienen miedo de seducir a una mujer, porque no saben dónde está el criterio de demarcación del abuso, estos coletazos no quieren son saber muy interesantes. Absolutamente nada, porque pueden perder todo. Yo hablaba con un profesor norteamericano hace un par de semanas que me dijo que contrató, que toda la vida trabajó con asistentes mujeres porque les gustaba la forma sistemática de relevar información, un historiador, y me dijo que empezó a contratar asistentes varones porque tiene miedo de que en algún momento se produzca una denuncia. Aparte hay otro aspecto de vos, Graciela, machacás bastante, que es la paciencia democrática, y en este caso la paciencia para el cambio cultural. Hablo en mi caso de una generación, tengo 41 años, donde no todos, pero evidentemente en mi grupo, por lo menos de afinidades, de conocidos, estamos todo el tiempo haciendo un proceso de deconstrucción, de escucharnos, de lo que uno dice en voz alta y decir, no, pará, la pifiaste, ¿viste? O calculando a ver dónde diste el mal paso, dónde tenés que... Digo, eso evidentemente a nuestra generación no se la puede, digamos, sacar del mapa. Algo hay que hacer con nosotros. Digo, hay mucho movimiento también entre los varones. Que lo vamos dando. Bien que haya espacios tiene seguros, ¿no? Y tiene que haber un tiempo también para que evolucione. Los que más manifiestan son los padres que no pueden ver a sus hijos. Yo me acuerdo la primera vez que fui a Intratables, una feminista hegemónica me dice, ¿y dónde están esos hombres que no manifiestan en la calle? Y esa pregunta me caló hondo y traté de responder el porqué para traer a cuento el título de este programa, y tengo distintas hipótesis. Una es porque no son conscientes de muchos de estos problemas, los que tienen un anclaje muy directo, como es el no poder ver a sus hijos o ser víctimas de denuncias falsas. Ellos sí salen a la calle, y hay más de 30 ONGs en España, y AFANI, una ONG en la Argentina que lucha por los derechos no solo de los hombres, sino de la familia de los hombres, las abuelas que no pueden ver a los nietos. Y los chicos. Y una cifra que nunca se dice y que no hemos dicho acá es que en todo el mundo las que más asesinan a sus hijos son las mujeres, mucho más que los hombres. No estoy hablando de aborto. Esto uno podría pensar que está vinculado de alguna manera con el hecho de que las mujeres son las que están más tiempo con los hijos, pero es una cifra que ni siquiera aparece. Y escalofriante. Y es absolutamente escalofriante. E insisto, estos temas se enfrentan con políticas sociales, no con ministerios de la mujer. Yo estoy en contra de que haya un ministerio de la mujer. No me parece que haya tantos temas en la agenda pública, y sí los hay en otros aspectos de nuestro país, con todavía 40% de pobreza. No porque no haya que trabajar, pero hay que trabajar en ambos sexos. Somos dos. Hay algunos ministerios que no tendrían sentido, o secretarías, si cada uno de los otros cumpliera con su trabajo. Claro. Uno que yo propongo es el de la burocracia, por ejemplo, para que los trámites en la Argentina sean algo más sencillo. Para hacerla más eficaz. Sí. Bueno, el de modernización. Iba apuntando. Todavía no. Pero bueno, nos lleva tiempo todavía para llegar a algo concreto. Realmente, no, es un tema que yo no sabía, Roxana, hasta qué punto vos habías avanzado en todos tus... nos había contado Sabrina en todas tus investigaciones, pero son bien interesantes. Y la pregunta que hace Pablo, ¿dónde nos colocamos? ¿No? Los hombres de mi generación, a quienes les decían otra cosa, él, por ejemplo, me consta, porque bueno, lo conozco muchísimo,
participa muchísimo de la cosa de la casa, con la crianza del hijo y hasta con la cocina, porque le gusta más cocinar que a Virginia no le gusta. Y aparte lo planteo porque hay un cambio generacional, creo que las generaciones que vienen, chicos de justamente adolescentes, etcétera, por suerte vienen con otro formato, vienen formateados de otro modo. Eso está cambiando. Hay un estudio de Catalina Weinerman que muestra que colaboran, mira la palabra que uso, no, comparten, no colaboran, comparten mucho más la crianza de los hijos que la tarea doméstica, pero uno supone, por reportes como este, que están compartiendo mucho más la tarea doméstica. Yo me acuerdo una vez en un café filosófico, vino una mujer y dijo que el marido le había dicho, su finado marido le había dicho, querida, tenés una telaraña en el techo. Y ella le dijo, querido, esa telaraña también es tuya. Yo te la regalo. Más, es solo tuya. Agarrar el plumero nomás. Agarrarla primero nomás. Te la cedo. Algo que estaba completamente naturalizado como ciertas tareas propias de la mujer, ya no se puede insinuar esto públicamente. Se ve mal a las personas. También quiero decir que nosotros estamos acá conversando en el estudio de Radio Ciudad, en la ciudad de Buenos Aires, y que somos todas personas que en algún momento hemos transitado por pasillos de las universidades y todo, vivimos en una parte de la realidad. Y eso me parece que es muy necesario también, porque si yo miro mi propia realidad, mi marido está con mi hija más que lo que estoy yo, limpia, cocina más de lo que yo hago, y digo, el feminismo no tiene ninguna razón de ser, pero la realidad es que esto no es así. Mi realidad individual no es la realidad de la mayoría de los argentinos. A mí lo que me gustaría en todo caso es apuntar a eso, que las mujeres en general, no importa qué clase social pertenecen, no importa qué tareas desarrollan, cuál es su nivel educativo, tengan realmente los mismos derechos y las mismas libertades que los hombres. Y lo digo solamente para cerrar porque me parece necesario. Uno a veces mira solo a su alrededor y dice el patriarcado ha caído. Yo estoy de acuerdo con que en mi casa el patriarcado se cayó y en muchas casas que yo conozco, pero no quiero extenderlo a todos. Por eso hay que tomar datas duras. Perdónenme, pero se nos terminó el tiempo y ya viene el otro programa y los dejo hasta el domingo que viene. Muchas gracias. Gracias por la invitación, un honor para mí. Roxana, es un gusto para mí, ha sido un placer. Hasta el próximo domingo, ya saben, no se mueva. La otra mirada es el programa que sigue con Gustavo Mura y vale la pena.